Del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Salmanasar, rey de Asiria, invadió el país y asedió a Samaria durante 3 años. El año noveno de Oseas, el rey de Asiria, conquistó Samaria, deportó a los israelitas a Siria y los instaló en Jalai, junto al Jabor, río de Gozán, y en las poblaciones de Media. Eso sucedió porque, sirviendo a otros dioses, los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto, del poder del faraón, rey de Egipto. Procedieron según las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado ante ellos y que introdujeron los reyes nombrados por ellos mismos. El Señor había advertido a Israel y Judá por medio de los profetas y videntes: vuélvanse de su mal camino, guarden mis mandatos y preceptos, siguiendo la ley que di a sus padres, que les comuniqué por medio de mis siervos, los profetas. Pero no hicieron caso, sino que se pusieron tercos como sus padres, que no confiaron en el Señor su Dios. Rechazaron sus mandatos y el pacto que había hecho el Señor con sus padres y las advertencias que les hizo. El Señor se irritó tanto contra Israel que los arrojó de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá. Palabra de Dios. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Oh Dios, nos rechazaste y rompiste nuestras filas. Estabas airado, pero restáuranos. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Has sacudido y agrietado el país. Repara sus grietas, que se desmorona. Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo, dándole a beber un vino de vértigo. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Tu Dios, nos has rechazado y no sales ya con nuestras tropas. Auxílianos contra el enemigo, que la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos proezas, Él pisoteará a nuestros enemigos. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz. Juzga los deseos e intenciones del corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no juzguen y no les juzgarán, porque les van a juzgar como juzguen ustedes, y la medida que usen la usarán con ustedes. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: déjame que te saque la mota del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos invita a acercarnos con mucha prudencia y mucha sabiduría al mismo tiempo al tema de la fragilidad. Resulta que desde el primer momento, cuando el pecado original se extiende sobre la humanidad, las consecuencias del pecado y de la fragilidad abordan nuestra vida cotidiana.
De una u otra manera tenemos que afrontarlo y encontrar un medio adecuado y una solución muy eficaz para poder solucionar, por ejemplo, nuestro pecado, ya hablando directamente. Como lo escuchamos en el relato del libro del Apocalipsis, al pecar, en la conversación con Dios, Adán echó la culpa a Eva y luego Eva echó la culpa a la serpiente. Entonces, entendemos que no siempre reconocemos con toda la facilidad y con toda la claridad necesaria lo que hemos hecho. Hay varias formas de maquillar nuestra fragilidad, de poner excusas y de echar la culpa al otro. Y como hoy podemos escuchar en el Evangelio, hay una manera muy discreta y muy sutil de no tocar mi corazón, no querer confrontarme, sino empezar a analizar la vida de las demás personas. Es una forma muy frecuente. Me intereso a veces mucho más por el pecado ajeno que por mi propio pecado. Para no hablar de lo que me corresponde a mí, con todas las dimensiones interiores que tengo, con todas las complejidades, yo empiezo a ocultar mi pecado, reconociendo el pecado del otro y juzgándolo severamente. Entonces hoy el Señor dice, ocúpate de tu corazón. Mira primero tu interior, así como Jesús lo había dicho antes, cuando menciona, cuando menciona la oración perfecta, cuando menciona cómo hacer para encontrarnos con Dios y nos indica el camino que nos lleva a nuestro interior. Lo mismo podemos decir hoy. El Señor quiere decirnos, entra en tu aposento, entra a lo más íntimo de tu vida, confróntate con tu pecado, confróntate con tu fragilidad, reconoce tus heridas y empieza a trabajar. Si necesitamos tocar el tema del pecado, acudamos a Cristo que nos perdona. A través de una forma muy sincera de confesarnos, entreguemos nuestra fragilidad. Si hay un dolor interior en nuestra alma y hemos sufrido tanto, pero nos cuesta hablar de ello e incluso nos cuesta reconocerlo y recordarlo, acudamos al poder sanador de nuestro médico. Si nos sentimos inferiores y hemos sido aplastados por la sociedad, por nuestro entorno, lleguemos a nuestro Padre Celestial que quiere devolvernos la dignidad de sus hijos. Si realmente nos sentimos frágiles, no nos vistamos el traje de soberbia y orgullo y la autosuficiencia, sino reconociendo el poder de Cristo, permitámosle a Él actuar en nosotros. Otro tema que surge del Evangelio de hoy es el tema, del juicio. Todos los días estamos escogiendo un camino. Tenemos por delante 3, 4, 5, 20 opciones, empezando por las cosas triviales, pequeñas, cotidianas y terminando en lo importante, que sabiendo que escogiéndolo ya no tenemos marcha atrás. Y en medio de tantas cosas también, viviendo en una sociedad, vemos al hermano, vemos la persona que está a nuestro lado, por ejemplo, nuestros familiares con los cuales compartimos tanto. Entonces, si quisiéramos aplicar realmente el Evangelio de hoy tan literal, no podríamos usar la corrección fraterna, no podríamos querer conocer la vida del otro, no podríamos decir completamente nada. Entonces, detrás de las palabras, no juzguen para no ser juzgados, nosotros entendemos esta forma del juicio que omite la verdad y omite el amor. Esta forma del juicio que rechaza la intención
pura y limpia para ayudar a la persona que está en una condición frágil. Todo el tiempo juzgamos la realidad, nos juzgamos a nosotros mismos y juzgamos a las demás personas, pero bajo ciertas condiciones. Así como lo escuchamos en la antífona del Evangelio de hoy, la palabra de Dios es viva y eficaz, juzga los deseos e intenciones del corazón. Entonces, necesitamos en primer lugar conocer la verdad, porque podemos llevarnos por tantas opiniones que contienen mucha dosis de mentira. Podemos juzgar por apariencias, podemos escuchar los chismes de las demás personas y sacar ciertos comentarios que lastiman al otro. Entonces, si yo juzgo la vida del otro, tengo que llegar a la verdad. La verdad. Incluso, ¿cuántas veces nos cuesta hablar con la persona directamente? ¿Cuántas veces nos cuesta preguntarle y decirle que estamos preocupados por él, pero mira, ¿qué está pasando contigo? Y lo otro, así como Dios lo hace, porque Dios es amor y Dios es verdad, también nosotros queremos hacerlo con mucha delicadeza, sin ponernos por encima, sin tratar nuestra conversación o nuestra corrección con las demás personas como una forma de inflarnos y ponernos por encima como más santos. Decimos, no, yo también soy frágil y quiero ayudarte y quiero acompañarte porque veo que estás solo en medio de tantas situaciones. Yo lo hago por amor a ti, no para aplastarte ni para resaltar tu pecado, sabiendo que, como dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 12, el enemigo de nuestros hermanos nos condena delante de Dios día y noche. No queremos ni condenar, ni rechazar, ni aplastar al otro, todo lo contrario. Pero sí es cierto, Dios hoy nos invita a abordar nuestro tema personal, nuestro tema oculto en nuestro corazón, el tema de nuestra fragilidad. Jesús, cuando encuentra la multitud, esta multitud que había sacado a una mujer pecadora para apedrearla, les dice: ¿quién de ustedes no tiene pecado? Que tire la primera piedra. Lo dijo porque los israelitas, los judíos, los fariseos habían visto la actitud de esa mujer, claro. Para poder juzgarla y condenarla y apedrearla, necesitaban varios testigos. Entonces la pregunta es, ellos simplemente observaron a esta mujer cuando estaba pecando, cuando estaba obrando el mal. Estaban observando para acusarla, no para corregirla y llevarla nuevamente al camino de la verdad, del amor y la fidelidad de los mandamientos. El Señor está con nosotros y nos acompaña hoy, el lunes festivo, en la mañana, abriendo nuestro corazón a esta realidad espiritual tan importante que queremos usarla para nuestro bien. La palabra eterna, así como esta espada de doble filo, viva y eficaz, nos corrige a nosotros y muchas veces en la oración, leyendo la Sagrada Escritura y escuchando la voz de Dios, podemos darnos cuenta de tantas situaciones, tantas realidades que queremos tocar, pero siempre desde la perspectiva de Dios, este Dios que nos salva, que nos restaura, que nos acompaña, que nos aconseja, y lo queremos seguir y aplicar lo mismo en la vida cotidiana con tantas personas que encontramos. Esta delicadeza y ternura por un lado y la determinación y la verdad por el otro son actitudes totalmente cristianas.